Permítame leer la porción que tenemos a considerar en esta mañana. Realmente voy a estar considerando los versos 6 al 16 de Romanos 2. Pero quiero leerlo desde el verso 1. Esta es, por decirlo, una unidad, en donde Pablo primeramente confronta al moralista, eso lo vimos la semana pasada, y luego nos habla de que Dios es imparcial. ¿Okay? Mira lo que dice Romanos 2, 1 al 16, aunque como dije voy solamente a predicarles del verso 6 al 16. Por lo cual tú no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación, angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Una de las verdades que yo he repetido varias veces en las últimas semanas es que para poder entender y apreciar el mensaje del evangelio es necesario comprender la condición en la cual el hombre se encuentra. Esto me hemos venido hablándolo desde el capítulo número 1, verso 18 en adelante. Romanos es una epístola que su propósito primordial es explicar las buenas noticias de la salvación. El evangelio, como Pablo dice allá en el verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Pero antes de él explicarnos y darnos detalles respecto a lo que es el evangelio y cómo funciona el evangelio y cómo es que las buenas noticias se nos aplican y cuáles son los resultados de esas buenas noticias de ese evangelio, Pablo se asegura que primeramente nosotros entendamos la condición en la que el hombre se encuentra. ¿Por qué es necesario entender eso? Porque las buenas noticias no se entienden, no se comprenden en su totalidad si no comprendo las malas. O sea, yo le digo a una persona, Dios te quiere salvar, y la respuesta inmediatamente inmediatamente que se hace es, pues, ¿de qué? ¿Salvarme de qué? A menos que yo no entienda la condición en la que se encuentra el hombre se le hace imposible el poder salir o desear salir de esa condición. Nosotros tenemos refranes de pueblo que hablan de eso un poco. Uno que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Tiene que saber que está ciego para poder querer salir de la condición. Lo mismo con el alcohólico. A menos que no admita que tiene un problema de alcoholismo, se le hace imposible el poder salir de la condición o buscar ayuda. Entonces, eso es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí en esta parte de Romanos. Está asegurándose de que nosotros comprendamos que el hombre está en una condición, y antes de condición caída, y antes de discutir
¿Cómo es que el hombre puede salir de esa condición? ¿Y cómo el hombre puede ser justificado? ¿Cómo es que el hombre puede ser salvado? Él está mostrando cómo es que el hombre está en un estado de corrupción total y por ende está en condenación delante de Dios. La semana pasada estuvimos viendo en el capítulo 2, vimos los primeros 5 versos y estuve hablándoles a ustedes allí acerca del moralista. Pablo confronta al moralista. ¿Qué es el moralista? El moralista es aquella persona que cree, ya sea religioso o no sea religioso, hay personas que no son religiosas y son moralistas, creen que por su buen comportamiento externo tienen justificación o serán librados de cualquier tipo de condenación. Y Pablo confronta allí al moralista y le deja saber a esa persona que el juicio de Dios está aún sobre esa persona, a pesar de que él cree que sus buenas obras lo libran de esa condición de juicio. El moralista es el que juzga al que peca abiertamente y piensa que como él no es como aquel pecador, es el que dice, pues yo no soy asesino, estoy libre del crimen de homicidio. Yo no soy ladrón, pues no es asesino, pero odia a alguien y ya con eso se convierte en homicida. No es ladrón, pero es un envidioso y lujurioso y desea las cosas de los demás. Y ya con eso se condena. Porque no entiende que no es la acción del pecado lo que le trae condenación sobre su vida, sino el problema del corazón. Porque ahí es donde comienza el pecado. Y juzga al otro pensando que porque él no los hace está libre de eso, pero a la misma vez se condena a sí mismo por ese juicio que él pasa. Le dije a usted la semana pasada que el centro de esta porción que estamos mirando es el verso 11, que lo miraremos esta mañana, en donde Pablo nos dice que Dios juzga a todos por igual. Dios no hace acepción de personas, o Dios es totalmente imparcial. No hay diferencia para Dios quien quiera que sea la persona. El moralista quizás se justifica a sí mismo, pero no entiende que delante de Dios él no tiene justificación. Él cree que Dios quizás lo juzgará con un juicio menos leve o eliminará su juicio como si Dios fuese parcial hacia él, porque sus buenas obras son manifestadas en lo externo. Y no comprende que el mismo juicio con el cual Dios juzga al que anda abiertamente en pecado es el mismo juicio con el cual Dios también lo juzgará a él. ¿Okay? Y vimos la semana pasada 3 puntos principales realmente, si fuera a resumir el mensaje completo del domingo pasado, es que el moralista se condena a sí mismo. Y dijimos que como él juzga, al juzgar, la ley de juicio que él usa para juzgar a otros se la aplica también a él. Le regresa, es como un boomerang. Lanza el juicio, pero al juzgar a otro, ahora está dando a entender que él tiene suficiente conocimiento para juzgar a los demás. Por tal razón, esa ley que él usa para juzgar se aplica también a ¿quién? A él. Es hipócrita realmente. Así que el moralista se condena a sí mismo porque al pasar juicio, esa ley se le aplica. El moralista no entiende el carácter de Dios, eso es lo otro que vimos. No entiende la santidad de Dios, no entiende la justicia de Dios y no entiende la bondad de Dios. Pasa por alto o ignora o desprecia o da de menos la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios, la misericordia de Dios, que Pablo dice ahí que es una herramienta divina para llevarlo al arrepentimiento. Muchas personas creen que como las cosas les van bien, quieren decir que ellos están bien, no importa lo que hagan. Puedo vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, las cosas me van bien, yo no le hago mal a nadie, así que si todo me va bien quiere decir que estoy bien. Y confunden el juicio de Dios, la tolerancia y la paciencia de Dios como una falta del juicio de Dios. Dios no me va a juzgar porque mira cómo van bien las cosas, tengo dinero en el banco, tengo comida en la alacena. Estoy bien. Pablo dice, tú estás confundiendo, estás ignorando, estás despreciando la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. Si Dios permite esas cosas, son formas en las cuales Él trata de que el hombre vea la bondad y la misericordia de Dios y que el hombre, al entender que no merece esa misericordia, el hombre venga arrepentido a Dios. ¿Okay? Y el último punto que vimos la semana pasada es que el moralista va acumulando ira para el juicio final. Muchas veces vamos preguntarnos, ay, pero mira, esa persona no ama a Dios, no honra a Dios y le va bien en la vida. Señor, se te olvidó castigarlo. No hay ni una palabra, ni un pensamiento, ni una obra, ni una acción que pasará
por alto delante de la presencia de Dios, mis amados hermanos? ¿Usted cree que Dios se le olvidan las cosas? ¿Ustedes piensan que Dios es como nosotros? ¿Que barremos los problemas debajo de la alfombra y los ignoramos como si no existiesen? No veo nada, no veo nada. Hay un refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí, ¿verdad? El problema es que Dios lo ve todo. Nada se oculta de los ojos de Dios. Él es omnisciente y omnipresente, está en todo lugar y conoce todas las cosas. Nada puede ocultarse de Él. Así que no piensen que porque a una persona le vaya de manera placentera aquí en la vida, aunque deshonra a Dios con su vida, quiere decir que Dios está ignorando las acciones de esa persona. No, Pablo dice, estás acumulando ira para el día del juicio. ¿Ok? El día del juicio. En el día de ese juicio que es seguro. Y miren, algo que queda aquí claro en esta porción es que el juicio de Dios es seguro. Si de algo podemos estar seguros es que Dios algún día juzgará a la humanidad. Él es el juez justo de toda la tierra. Y Él juzgará a la tierra con justicia y con equidad, de acuerdo a su verdad. Mire el verso número, si ustedes examinan conmigo, el verso número 16 y verso 5, el verso 16, yo creo que queda claro ahí. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene el día, hay un día ya marcado por Dios. El verso 16 repite algo bastante similar. En el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Hay un día. No piensen que porque se atrasa el día quiere decir que no vendrá el día. Pedro dice que muchos tienen la venida del Señor por tardanza. Y creen que es que quizás Dios se lo olvidó. No vamos a preocuparnos. Pero Pedro también nos dice que el día llegará. No es que Dios se tarda, es que Dios es paciente. Dios es paciente, dice Pedro. Pero llegará el día en que aún los elementos serán consumidos con fuego. Y todo lo que ha sido hecho será deshecho. Y Dios juzgará a cada alma. ¿Eso está seguro? Mira lo que Pablo dice en el verso 16. En el día en que según mi evangelio, me encanta como Pablo dice eso, según mi evangelio. Él ama tanto el evangelio que lo llama su evangelio. Y no es que Él es el Salvador, y no es que el evangelio es el evangelio de Pablo en el sentido de que igual que Él es el evangelio de Jesús. No, sabemos que el evangelio es de Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero Pablo ama tanto el evangelio que Él se apodera de él mismo. Es como que una intimidad que tiene en su vida. Me recuerda a las palabras del salmista en Salmo 23. El Señor es mi pastor, ¿verdad que sí? Esa apropiación de algo que es un tesoro para él. Pablo hace lo mismo aquí, según mi evangelio. Pablo dice que en aquel día, según mi evangelio, Dios juzgará, mira lo que dice, los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Cristo es el juez. Él es el juez que sentado en su trono juzgará todas las cosas. Y mira cómo Pablo dice, los secretos de los hombres. Porque yo puedo pensar que porque nadie me ve, estoy bien. Pero llegará el día en que los secretos de los hombres serán juzgados a través de Cristo Jesús. La realidad es esta. El que nadie me vea, Dios me ve. Y nadie tiene excusa delante de Dios. Y nadie puede librarse. No, eso no fui yo. Saben que los jueces de la tierra son parciales. Y vamos a hablar ahorita acerca de eso un poco, porque Dios es imparcial. Pero una de las formas en que los jueces de la tierra son parciales es porque ellos no conocen todas las cosas. Ellos no tienen toda la evidencia. Y se basan en lo que el fiscal y el abogado de defensa presenten. La evidencia que pueda ser presentada. Y muchas veces el fiscal es muy convincente en presentar la evidencia desde una perspectiva. Aunque la persona es inocente, lo hacen culpable porque quizás se presentó la evidencia desde una perspectiva que lo presentaba de esa manera. O viceversa. Muchas veces la persona es culpable, pero porque no hay suficiente evidencia para condenarlo, sale libre. Aunque hizo el crimen, pero como el abogado fiscal no puede probar delante del juez y delante del jurado que lo que él cometió realmente lo hizo, la acusación es real, como no tiene la evidencia, pues el juez y el jurado no tienen otra, ¿verdad?, de dejarlo ir. Esa es la parcialidad de los jueces de esta tierra,
que no pueden juzgar siempre, no siempre pueden juzgar con equidad y de acuerdo a la verdad, porque no conocen todas las cosas. Mas sin embargo, Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas y no hay ni una evidencia la cual Él no conozca. Y no hay nadie que pueda un día presentarse delante de Dios y decir, no yo no hice eso, Señor. No. Él conoce todo. Aun los secretos de los hombres serán juzgados en ese día, como dice Pablo aquí. Eso está a través de la Escritura. No voy a seguir hablando de ese punto del juicio, porque a través de toda la Escritura Jesucristo lo habló, lo tenemos claramente nosotros en muchas otras epístolas, en los Evangelios se habla, aún el libro de Apocalipsis nos habla y nos describe, ¿verdad?, el día del juicio, el día en que Cristo se sentará en su trono a juzgar las almas de todos los hombres. Ahora, ¿cómo juzgará Dios? ¿Cuál es la regla que Dios usa para juzgar? Y yo creo que el verso 6 nos da esa respuesta. Dios juzgará conforme a las obras. Mira lo que dice el verso número 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Okay? Yo sé que hay una pregunta importante a contestar aquí ahora. Porque si usted lleva tiempo conmigo, usted sabe que yo le he dicho a usted en muchas ocasiones que la salvación no es por obras. Y eso está claro en la Escritura, ¿verdad que sí? Pablo, cuando predicamos a través de la epístola de Efesios, ¿se recuerdan? Que Pablo habla claramente, no por obra, el capítulo 2 de Efesios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿se recuerda? Solamente por gracia, no por obra. Y él lo repite, ese es un tema bastante céntrico en las epístolas paulinas. Pablo batalló mucho eso. Por los judíos en su tiempo que creían que por las obras podían alcanzar justificación. Y ahora vemos aquí que Pablo dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Inmediatamente la pregunta viene, pero pastor, ¿eso no contradice esa enseñanza? ¿No es como contrario a la enseñanza de que nadie se salva por las obras? ¿Okay? Antes de seguir, déjeme darle una herramienta para interpretar pasajes bíblicos que tienen aparentes contradicciones o difíciles de entender. La Escritura es una regla de hermenéutica que los pastores utilizamos, los predicadores utilizamos, los teólogos utilizan. Y todo estudiante fiel de la Escritura debe aprender a utilizar. La Escritura es su propia luz. La Escritura interpreta la Escritura. Los reformadores en el latín le llamaban scripturam interpretator. Quiere decir, Escritura interpreta Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Escritura fue inspirada por Dios, amén, y Dios es verdad y Dios no puede mentir, entonces la Escritura no puede tener contradicción, ¿ya? Y si la Escritura no puede tener contradicción, entonces entendemos que todas las doctrinas que la Escritura enseña deben complementarse las unas a las otras, no contradecirse. Y cuando llegamos a una porción como esta, que dice que Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras, inmediatamente me viene a la mente la pregunta, pero a Dios, Señor, pero ¿no es que la salvación no era por las obras? Entonces tengo que aprender a entender que yo no puedo interpretar el texto en un vacío. Tengo que aprender a interpretar el texto de acuerdo con los otros textos que hablan de lo mismo. Y muchas personas lamentablemente cometen el error de sacar el texto, lo interpretan en un vacío, y cualquiera que lee ese texto dice, pues bueno, si yo hago buenas obras, Dios me va a jugar de las buenas obras y seré salvo. E ignoran lo que dice la Escritura en otras porciones que dicen, no, la salvación no es por las obras. Así que lo primero que tengo que entender es que siempre interpretamos la Escritura con la Escritura y nunca interpretamos los textos en un vacío. Siempre tenemos que entender lo que la Escritura dice en otras porciones para que nos ilustre, nos ilumine lo que estamos tratando de entender. Ahora, una verdad irrefutable en la Escritura, en la palabra, es esta, que nadie puede salvarse por las obras. Eso es irrefutable. Nadie puede salvarse por las obras, eso está claro. Y podemos citar un sinnúmero de textos bíblicos que nos hablan de esa verdad y nos enseñan que la salvación no es por obras. Sabemos muy bien que la única forma de salvación es Cristo y su obra en la cruz. Es la obra de Cristo la que me libra a mí de mi condenación, no mis obras, la obra de Cristo en la cruz. Eso está claro, una verdad también irrefutable. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que Pablo dice aquí es que las obras son la evidencia de quiénes somos.
Las obras dan testimonio de si estamos en Cristo o no. Las obras son las que ahora nos demuestran quién somos. Enseñan mi identidad. Miren, el criterio subjetivo para la salvación siempre ha sido la fe y solamente la fe a través de la gracia de Dios, sin nada añadido. Pero la realidad objetiva de esa salvación se manifiesta en las obras piadosas que el Espíritu Santo guía y capacita a los creyentes para que hagan y realicen. Por esa razón, las buenas obras, son base válida para el juicio de Dios. Por eso es que Pablo dice que Dios pagará o juzgará. Otra forma podemos sustituir el verbo ahí pagará con el verbo juzgará. Dios pagará o juzgará a cada uno conforme a sus obras. ¿Okay? Las acciones de una persona forman un índice infalible del carácter y el personaje de esa persona. Es como Cristo lo dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Ya en el Sermón del Monte Jesucristo habló de eso. Así que las obras de la vida de una persona son las bases inmutables sobre las cuales Dios juzga al hombre. Todo hombre se enfrentará un día a ese juez divino y perfecto y justo. Él tiene un registro completo de los hechos de los hombres y por ese registro pues, él podrá ahora determinar el destino eterno del hombre. Una vez más, por supuesto, queda claro que aunque las escrituras en el Antiguo como en el Nuevo Testamento enseñan que el juicio es por las obras, y no solamente aquí en Romanos 2 podemos hablar de esto, podemos citar otros textos bíblicos que hablan de eso. Enseña la Escritura que el juicio es por las obras, en ninguna parte la Escritura enseña que la salvación es por las obras. ¿Entienden eso? ¿Entienden la diferencia? Aunque se enseña que el juicio es por las obras, nunca se enseña en la Escritura que la salvación es por las obras. Cualquier cosa que una persona tenga o haga buena viene de la gracia de Dios. Y por eso es que nosotros, nuestra vida, al final del cabo, aún nuestras buenas obras, ¿qué hacemos con ellas? Gloria a Dios porque Él es el que lo ha hecho todo. Y por eso es que solo a Él, y solo a Él se le da el crédito, solo a Él se le da la alabanza por todas las cosas. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Miren lo que dice Efesios para que repasemos algo que hablamos hace unos meses atrás, quizás el año pasado realmente fue. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo número 2 de Efesios, verso número 10. Miren lo que dice: porque somos hechura suya, hablando de nosotros como Cristo, como hijos del Señor, hijos de Dios, salvados a través de Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Usted lo vio ahí? ¿De quién son las buenas obras? ¿Mías? No, ¿de quién? De Dios. ¿Quién las preparó de antemano? Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero ¿quién las hizo? Él. Él las preparó de antemano. ¿Okay? Así que al final y al cabo nosotros sabemos que aún nuestras buenas obras son para la gloria, la alabanza y la honra de nuestro Señor. Entendamos eso. Así que lo que Pablo está queriendo decir aquí, cuando dice que Dios juzgará de acuerdo a las obras, está queriendo decir entonces que Dios usa las obras como base del juicio. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, las buenas obras hechas en Cristo se acreditan a mi favor. Las buenas obras que Dios de antemano preparó para que yo anduviese en ella. La obra de Cristo se me acredita a mi favor. Y aquel que está fuera de Cristo, sus malas obras, lo condenarán y lo juzgarán. Dios algún día, a través de la ley, podrá confrontar a la persona y decirle: aquí dice no mentirás, pero tú has mentido. Aquí dice no robarás, pero tú has robado. Aquí dice no codiciarás, pero tú has codiciado. Y las obras de la persona se convierten en la base que Dios usa para ejecutar juicio sobre esa persona. Por eso es que Pablo dice: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Otra cosa que vemos aquí es que solamente hay dos destinos. Uno, Dios pagará de acuerdo a las obras. Dos, hay solamente dos destinos. Solamente dos destinos. No hay un punto medio. No hay un purgatorio. No hay un lugar de menos castigo o de menos gloria. Yo recuerdo hace años atrás, no recuerdo el título del libro. Bueno, no lo leí completo porque realmente
era bastante basura. No, hay libros que sirven para hay libros que sirven para ponerlos en la fogata y hacer marshmallows. El autor del libro decía que él tuvo una revelación de parte de Dios que había un lugar en el cielo que era como un jardín fuera de la ciudad, del cielo. Y que cuando él le preguntó a un ángel que qué era ese jardín, el ángel le pregunta que ese es el lugar donde los cristianos que no eran muy fieles y muy buenos, que digamos, llegan. No llegan hasta la ciudad, pero por lo menos se quedan en el jardín afuera de la ciudad. Señor. No gozan todos los beneficios de la salvación, pero como creían en Dios y más o menos, aunque no eran muy fieles, que digamos, Dios por lo menos al jardín los deja llegar, los deja allí que recojan las manzanas y las uvas. Mi amado hermano, ¿qué clase de ignorancia es esa? O Dios te salva o Dios no te salva. Eso es sencillo. O estás salvo o estás condenado. No hay punto medio. No hay nada de eso. ¿Ok? Mira lo que dice el verso 7 y 8 para que nosotros veamos este contraste que Pablo hace entre estos dos destinos. A los que por la perseverancia hacen el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Ahí tenemos los dos destinos. Tenemos el destino del redimido. El redimido que busca la gloria de Dios, que busca el honor, que busca la inmortalidad, mirando más allá de esta vida, poniendo sus prioridades y sus deseos de su corazón en Dios. ¿Entendemos eso? Pablo no lo explica de esa manera aquí, pero cuando leemos el contexto de toda la Escritura sabemos qué es lo que quiere decir. El que busca, perseverando en hacer el bien, la gloria, el honor, la inmortalidad. ¿De quién está hablando? Está hablando de aquellos que están en Cristo, que confían en Cristo, que son perdonados a través de su sangre, de su sacrificio y que son reconciliados con Dios, etcétera, etcétera. Eso es lo que está hablando él ahí. No malinterpretemos a Pablo pensando que él está diciendo algo que puede ser hecho fuera de Cristo, porque no menciona a Cristo ahí. Pero el pastor ahí no dice que es a través de Cristo, con perseverancia buscan gloria, honor e inmortalidad. Pues si yo busco gloria, honor e inmortalidad, puedo tener vida eterna. Pero como no menciona a Cristo ahí, quiere decir que es afuera de Cristo. No, mi amado hermano, entendamos el contexto de toda la Escritura. Aunque Pablo no menciona el nombre de Cristo ahí, sabemos muy bien qué es lo que está queriendo decir. Está queriendo decir que aquel que es redimido tiene unas prioridades diferentes y él busca gloria, honor e inmortalidad. Esa es la prioridad de la vida de aquel que cree. Y eso lo sabemos porque más adelante Pablo nos habla de esto, cuando él continúa desarrollando su epístola, y no solamente aquí en Romanos, sino también en otras epístolas. Nos define claramente que es un creyente. Por ejemplo, en el epístola de Colosenses, él dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa es la prioridad del creyente, las cosas de arriba, no las de la tierra. Así que entendemos muy bien que Pablo está hablando aquí de los redimidos, de aquellos que son salvados, de aquellos que por la gracia de Dios son rescatados del castigo eterno. Estas personas que perseveran en buscar gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Ahí está algún destino. Pero los que son ambiciosos, ahí la palabra ambicioso puede traducirse como egoísta, centrados en sí mismo. No es que no podamos tener ambiciones en la vida, hay ambiciones que son buenas. Usted puede tener la ambición de ser mejor creyente, de ser fiel al Señor. Hay cosas que son buenas que nosotros podemos desearlas, pero lo que está queriendo decir aquí es personas que son egoístas, son centrados en sí mismos, que es lo que distingue a un no creyente. El no creyente vive para el estómago, dice el apóstol Pablo. Viven para la barriga, viven para los deseos de la carne, viven para el gozo de la vida y no honran a Dios con sus vidas. Son ambiciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Miren el contraste. En vez de obedecer a la verdad de quién? La única verdad que realmente es la verdad que debe ser obedecida, la verdad de Dios. La verdad suprema de Dios. No obedecen la verdad de Dios, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia, la pecaminosidad, todo lo que va en contra de Dios y nos da el destino de esta persona, ira e indignación. Solo dos destinos, no es más, no existen puntos medios. ¿Okay? Tampoco existen diferentes destinos para el hombre o fuera de estos dos. Algunas religiones que enseñan la reencarnación, por ejemplo. Dependiendo de la vida que tú vivas aquí, cuando mueras te vas a reencarnar en un animal, en un árbol, en una... Si te portaste bien vas a hacer algo lindo. Si te portaste mal, quizás te toque ser un zorrillo o algo así. No hay otro destino. No hay otro destino. Algunos enseñan que a través de la vida de religión pueden alcanzar tener un balance con la naturaleza.
Les agrada ir a estar con sus antepasados en sus inventos que ellos tienen religiosos, etcétera, etcétera. No, mi amado hermano, no hay ninguno otro de eso. Hay solamente dos: o vida eterna o perdición eterna. No hay otra. ¿Okay? Tampoco esta teoría o idea errónea está tomando auge dentro del cristianismo. Tampoco las personas serán desaparecidas de la existencia y llegarán a su fin desvaneciéndose. ¿Entienden eso? Hay personas que enseñan que en el día final, cuando Dios juzgue todas las cosas, aquellos que no son salvos, simplemente Dios los va a borrar de la existencia. Y no van a existir más. Hacen polvo, no van a sufrir, no van a tener ningún tipo de angustia. El castigo de Dios será simplemente borrarlos de la existencia. Eso no es lo que enseña la Escritura. Puedo citar texto tras texto tras texto que claramente habla respecto al estado de condenación, al estado de ira sobre las cuales estas personas estarán. Pablo aquí mismo lo dice. A los que son ambiciosos, que no obedecen la verdad sino la justicia, ira e indignación. Ese es el estado. Jesucristo mismo habló de esto. Jesucristo habló en muchas ocasiones. El lugar en donde serán condenados, el fuego que arde, y donde es el llorar y crujir de dientes. Jesucristo habló de eso. Así que no hay otros dos destinos, solamente estos dos. Solamente estos dos. Para citarle un texto de Jesucristo, Juan 5, 25 al 29. Dicho de paso, yo prediqué de este texto hace varios años atrás. Si usted quiere repasar ese sermón, está en el website de la iglesia. El título del sermón es: Los muertos oirán su voz. Los muertos oirán su voz. Juan 5, 25 al 29. Jesucristo claramente habló de ese juicio final. Miren lo que dice Jesús ahí. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es que cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Ahí están los dos destinos. Jesucristo claramente habló de eso, y puedo una vez más citar a Jesús en tantos otros lugares. Resurrección de vida, resurrección de juicio o de condenación. ¿Okay? Así que tenemos dos destinos solamente. Dos destinos solamente. Otra cosa que vemos aquí, volviendo a Romanos capítulo número 2, es que no hay nadie que pueda ser excusado del juicio. Usted no puede mandarle una notita del doctor a Dios. El doctor dice que estoy enfermo, no puedo ir hoy al juicio. Aquí en la tierra quizás los jueces de esa tierra te permitan tales cosas. Te llegó el día de la corte, ¿verdad? Te dieron la citación. Llegó el día de la corte, tú llamas y pides quizás que te la den para otro día. Mira, no puedo llegar. Tengo una situación, lo que sea. O te llegó el jury duty. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es, verdad? Te tienes que ir a servir como jurado en la corte. Llegó el día, a mí me mandan a cada rato, ya he ido varias veces. Pero anyway, llega el jury duty y, no puedo ir, llama, te hacen un reschedule. Y eventualmente quizás hasta te perdonen. Y esta vez no venga. No es el caso con Dios. No hay excusa que usted pueda presentar delante de Dios para que Dios lo libre a usted del juicio. No hay forma. Toda persona, sin importar quién es, de dónde es, qué edad tenga, etcétera, todos los atributos que podamos resumir, toda persona se presentará algún día delante de Dios. Todos. Mira lo que dice el verso número 9 y 10 para extraer eso ahí. Y por supuesto, Pablo repite aquí este asunto de la condenación y de la salvación. Una vez más, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Repito lo que dice allá en el verso 7 y 8. En donde tendrán ira e indignación. Aquí dice, habrá tribulación y angustia para la persona que hace lo malo. Y luego el verso 10 dice, pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. Ahí tenemos una vez más los dos destinos, ¿verdad? Claramente descrito, pero note lo que Pablo dice ahí. Toda alma humana. En el verso número 9. Verso número 10. Para todo el que hace. Y mira lo que dice al final del verso 9, el verso 10, repite lo mismo.
del judío primeramente y también del griego. El verso dice lo mismo, al judío primeramente y también al griego. Usted dice, pastor, pues yo no soy ni judío ni griego, así que estoy libre. Me libro del juicio, porque yo no caigo en ninguno de esos dos grupos. No malinterpretemos lo que Pablo está queriendo decir. Pablo utiliza esta frase judío y griego para literalmente resumir la humanidad entera, conglomerar o acaparar a toda la humanidad dentro de estos dos grupos. ¿Okay? Lo que quiere decir aquí es que toda persona, sin importar su nacionalidad, cultura, lenguaje o religión, será juzgado por Dios. Es el punto que Pablo quiere hacer ahí. Toda persona, judíos o griegos, yo no soy judío ni griego, no, todos. Acuérdense que dentro del contexto que Pablo escribe, la cultura predominante era la cultura judía y la cultura griega. Eran las dos culturas predominantes. ¿Existían otras culturas en el mundo? Claro que sí, existían otras culturas en el mundo. Fuera del contexto que Pablo escribe, habían otras culturas más. Y podían nombrarse también. ¿Okay? Pero Pablo aquí resume la humanidad entera en estos dos grupos, que eran los dos grupos predominantes dentro de su contexto. En aquel tiempo, o usted se definía como, en el contexto de Pablo está, usted se definía como judío, o usted se definía como griego culturalmente hablando. Pero pastor, no habían romanos también, sí, y si usted se va fuera de esa región, habían chinos y japoneses y todas esas cosas también. Todas esas personas de todos esos contextos culturales. Pero una vez más, no malinterpretemos a Pablo. Él utiliza la frase para resumir y conglomerar a toda la humanidad dentro de esos dos grupos. Y una vez más, tampoco ignoremos lo que él dice ahí. Habrá tribulación y angustia a toda alma humana que hace lo malo. Miren lo que dice ahí, toda alma humana. O sea que no hay alguien se pueda excusarse. Y luego en el verso 10 dice lo mismo. Y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Así que no hay forma de librarnos. Todos tendrán que compadecer delante de Dios. Todos tendrán que compadecer delante de Dios. Un paréntesis rápido. Aún nosotros que estamos en Cristo, mis amados hermanos, no es que yo de alguna manera merezca menos que aquellos que no. Que yo soy tan bueno que yo realmente merezco que Dios me va a librar del juicio porque yo merezco que me libre. No. Escuche bien esto. Muchas personas malinterpretan lo que salvación es. No es que Dios ignora mi pecado. Dios me salvó porque Dios con mi pecado lo ignoró. No, mi hermano. Dios no lo ignoró. ¿Qué hizo Dios con mi pecado? Lo clavó en la cruz. ¿Entiendan eso? Lo cargó. No fue que Dios ignoró el pecado de los que se salvan. Dios pagó y juzgó el pecado de los que se salvan en Cristo. Esa es la realidad del sacrificio sustitutivo de Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro representante en la cruz. Él es mi vicario, Él es el que toma mi lugar. Él me redime a través del precio que Él paga. No malinterpretemos esto y pensemos que yo soy bueno y merezco ser librado del juicio. No, si seré librado del juicio, o si Dios no me condenará en el juicio, no es porque yo merezco tal cosa, es porque Cristo pagó el precio de mi pecado, por así decirlo, delante de la Corte Suprema del Universo. En el momento en el que el juez va a condenarme, mi abogado y mi defensor, y aún puedo decir que el abogado fiscal también, se presenta delante de Dios y dice, ya yo pagué por él. La deuda de Josué está salda. Y trae la citación, trae el ticket, trae la lista, trae la condenación, ¿verdad? Y le pone cancelada. Y el juez dice, ok, ya se pagó la deuda. Entonces, el que es culpable sale como inocente, pero es porque alguien pagó lo que él está supuesto a pagar. Entendamos eso. Nunca nosotros pensemos que si seremos librados del juicio de Dios es porque de alguna forma yo soy suficientemente bueno para merecerlo. No. Es que Cristo pagó. Esa es la única forma en que se librado del juicio. ¿Ok? Ahora, Dios juzgará a toda persona, a toda humanidad, sin importar quién es esa persona, eso es claro ahí. Todos comparecerán delante de Dios, sin importar su nacionalidad, sin importar su cultura, sin importar su lenguaje, sin importar que eso sea su religión. Todos comparecerán delante de Dios.
¿Por qué? Y aquí viene el centro de esta porción, puedo decir, es por así decirlo, perdón, el núcleo de esto, el verso 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Otra forma de decirlo es: Dios es imparcial. ¿Okay? Dios no juzga de acuerdo a lo que ve y no juzga como nosotros juzgamos. Esta cita es una cita del Antiguo Testamento, dicho sea de paso, en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, es donde está Deuteronomio 10, 17. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Esta es la cita completa. Deuteronomio 10, 17. Dios no hace acepción de personas ni acepta soborno. Me encanta esa frase. Dios no es como el hombre que mira lo exterior. El hombre que es parcial de acuerdo a su opinión o a sus preferencias. En este mundo nosotros tenemos mucha parcialidad y todos nosotros las expresamos y a veces sin darnos cuenta lo hacemos. Muchas personas son parciales por la raza, la cultura, la religión, color de piel, lenguaje, etcétera, etcétera. Podemos ser parciales de muchas maneras, pero Dios no es como el hombre. Porque Dios juzga justamente, de acuerdo a su verdad, que es perfecta. ¿Okay? Cuando la Biblia aquí dice que Dios no hace acepción de personas, entendamos también que no solamente está hablando de que Él juzga justamente y que Él juzga de acuerdo a la verdad, sino que también Él extiende su salvación a todos. O sea, que de la manera en que el pecador es condenado, sin importar su descendencia, sin importar quién es la persona, su color de piel, su lenguaje, su sexo, etcétera. Todas las listas que nosotros podamos hacer, de la manera en que una persona puede ser condenado sin importar su descendencia o su identidad, también puede ser salvado sin importar las mismas cosas. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no salva a nadie porque este es más blanco, este es más negro, este es más alto, este es más bajo, este es más... Dios no hace ese tipo de juicios. Nosotros hacemos esas cosas. ¿Sí? El hombre opera de esas cosas. De esa manera. Mira lo que dice una vez más Deuteronomio 17. Dios no hace acepción de personas y no acepta sobornos. Aquí los jueces o los policías. Quizá se pueda hacer algo. O quizá hay preferencia. Llega a la corte. Josué Rodríguez. Josué Rodríguez. Yo te conozco a ti. ¿Cómo tú estás? Qué bien. Mira que estás aquí. Vamos a darle un brequecito. Pero viene el otro luego. ¿Quién es este? Todo el peso de la ley. El hombre es parcial y aún acepta soborno. Pues señor juez, no me haga tan duro la cosa. Yo tengo una compañía de remodelación de casa. Le di un precio bueno, le remodelo la casa. Son ejemplos, ¿verdad? Pero ocurren. El punto es: Dios no opera de esa manera. ¿Qué tengo yo que le es necesidad para Dios? ¿Qué puede poseer el hombre? Que Dios puede presentarse delante de Dios y decirle: Dios, aquí tengo, mira, tengo una cuentita de banco bien llena. ¿Acaso hay algo que el hombre posea que le es necesario a Dios? Absolutamente nada. Eso lo dice Pablo más adelante cuando lleguemos allá en el capítulo 11 de Romanos. ¿Quién le ha dado a Dios para que le tenga que reciprocar? ¿Acaso hay alguien que le ha podido hablar y enseñar a Dios o darle algo a Dios? No. Todas las cosas son de Él y para Él. Así que Dios, cuando juzga, no juzga con las parcialidades o con las opiniones o con la forma de pensar que el hombre juzga. ¿Okay? Dios es totalmente imparcial. Dios, de la manera en que condena al pecador, sin importar quién sea, salva al pecador sin importar quién sea. Dios es imparcial. Y eso es claro cuando usted lee el libro de los Hechos, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, capítulo número 10. Dios no solamente es imparcial en condenar a alguien, también es imparcial en salvar a alguien.
En el Hecho capítulo 1:10, Pedro allá es llamado por Dios a ir a la casa de Cornelio, y cuando entra en la casa de Cornelio predica y Dios salva a Cornelio, los que estaban allí en su casa. Y cuando Pedro ve que Dios salvó a Cornelio y a su familia, mira la declaración de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Los judíos pensaban que como ellos eran judíos, era lo único que podían ser salvos. Solamente los judíos tienen entrada al reino de los cielos. Ese era el mensaje, la creencia que ellos tenían. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, vio que Dios salvó a Cornelio y a su gente allí en el lugar de Cornelio. Salvó. Y Pedro dice: ahora entiendo que no solamente los judíos, porque Dios no hace acepción de personas. Dios es totalmente imparcial. Dios es totalmente imparcial. Y Él juzga y condenará a todos, o salvará a los que salva, o condena al que condena, totalmente imparcial, sin mirar quién es la persona. ¿Ok? Ahora, observemos la parte final de esta porción, verso 12, el verso 16, y ya con esto voy a ir cerrando. Una pregunta que se hace muy común muchas veces es: pero ¿cómo Dios puede juzgar imparcialmente, salvar imparcialmente a una persona que no ha escuchado? Debo decir, juzgar o condenar imparcialmente a una persona que nunca ha escuchado la verdad, que nunca ha escuchado el mensaje, que nunca ha escuchado la palabra, que nunca se le ha predicado. ¿Cómo Dios? ¿No sería Dios injusto? La pregunta que algunas personas hacen. ¿No sería Dios injusto en condenar a una persona que no ha tenido la oportunidad entonces de escuchar el mensaje del evangelio? Y muchas personas dirían: ves, Dios es injusto, ves, Dios es parcial, ves, Dios no es verdadero, porque si condena a una persona que no ha escuchado el evangelio, que no ha escuchado la verdad, que no tiene acceso a la palabra, entonces Dios está mal. Muchas personas argumentan de esa manera. Pablo nos contesta esa pregunta en los versos 12 al 16. Dos cosas que veamos aquí. Voy a leerlo, explicarlo, pero dos cosas que estemos pendientes. Que el que no tiene la ley de Dios perecerá sin la ley de Dios, pero perecerá igual. No quiere decir porque no tiene acceso a la ley de Dios. En este caso no decimos ley, estamos hablando de la palabra, ¿verdad? No quiere decir porque no tiene acceso a la palabra de Dios será librado del juicio. No tiene acceso a la palabra, pues Dios no lo juzgará. ¿No? Sin la ley, sin la palabra, perecerá. ¿Okay? ¿Por qué? Y el segundo punto es porque hay una ley ya escrita en sus corazones que los ha de juzgar. ¿Okay? Ellos son ley para sí mismos, eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Veamos lo que dice y expliquémoslo. Pues todos los que han pecado sin la ley. Pablo está aquí demostrando realmente que Dios es totalmente imparcial. ¿Okay? Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Nota lo que dice: los que pecaron sin ley, o sea, sin la palabra, sin la revelación escrita de Dios, sin la ley, también perecerán. No dice que se salvarán. Mucha gente piensa: pues si la persona no conocía, no escuchó, pues de seguro se salvará, porque como es inocente, porque no conocía lo que es malo, y como no conocía lo que es malo, pues entonces Dios no puede condenar a la persona. Así que por inocencia, por lo menos por ignorancia, dirá alguien, por lo menos por ignorancia, Dios salvará a este o a aquella persona. No, Pablo dice no. Porque los que pecan sin ley también perecen. Algo claro en la Escritura es esto: toda alma que pecare, morirá. Y todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, y esto lo veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. Y Pablo luego en el capítulo 3 nos va a decir que no hay bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles. Así que no hay nadie que pueda decir: yo estoy libre de culpa, yo nunca he pecado. No. Todos han pecado, y todos los que pecan, aunque no tengan la ley, aunque no tengan la revelación de la palabra de Dios, por su pecado perecerán. Sin ley también perecerán.
Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. O sea, todo el que tiene conocimiento de la verdad de Dios y no cumple la verdad de Dios, no obedece la verdad de Dios y no cree la verdad de Dios, por esa verdad de Dios que ha recibido, será juzgado por la misma. ¿Sabe qué? Déjame hacer un paréntesis rápido. Tú no estás en mis notas, pero tengo que decirlo. La verdad es peligrosa. Peligrosa. Es más, a mí me da lástima con algunas personas que constantemente escuchan la predicación del evangelio, pero no obedecen dicha predicación. Porque entre más usted conozca acerca de la palabra de Dios y usted continúa tercamente en desobediencia, más juicio hay ahora sobre su vida. Porque el que peca bajo la ley, por esa misma ley es juzgado. ¿Ok? Entre más conocimiento tiene la persona y continúa tercamente pecando, más ahora hay juicio sobre su vida. Así que es mejor, miren, le digo algo. A veces le es mejor a la persona que no quiera arrepentirse de su pecado. Es mejor no escuchar el mensaje. Porque si quiere seguir tercamente pecando, pero solamente escucha el mensaje por religiosidad, es mejor que no lo escuche. Porque la verdad que ahora ha sido sembrada en su corazón, pero su corazón continúa tercamente ignorándola y queriendo desobedecerla, y quiere continuar el pecado, esa verdad le va a ser de juicio en el futuro. Porque la ley de Dios lo juzgará. El que pecó bajo la ley es juzgado. Y claramente Pablo está hablando específicamente en este caso de los judíos. Los judíos pensaban que ellos eran libres de culpa porque ellos recibieron la ley de Dios. Nosotros no somos como los paganos que no tienen la ley de Dios. Nosotros tenemos la ley de Dios y se gloriaban en eso. Si tú pecas bajo la ley, bajo la misma ley también serás juzgado y condenado. Así que no hay forma de librarte de eso. Pablo aclara la realidad porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados, no solamente el que escucha, sino el que hace. Ahora, una vez más, no confundamos lo que Pablo quiere decir aquí, porque muchas veces podemos extraer el texto fuera del contexto de la Biblia y llegar a una conclusión que no es bíblica, como decir, pues entonces el que cumpla con la ley va a ser justificado y eliminamos a Cristo de la ecuación. No, mi amado hermano, sabemos muy bien que la única forma de yo cumplir la ley es a través de ¿quién? A través de Cristo, eso está claro en la Escritura. Solamente podemos cumplir la ley a través de Cristo. No hay forma de yo cumplir la ley sino a través de Cristo, porque ya yo estoy en una condición de pecado y mis mejores intentos se quedan cortos. Pero Cristo nunca pecó. Él fue totalmente santo, puro, limpio, sin mancha, y su justicia es perfecta. Su rectitud y santidad es perfecta, y por tal razón ahora en Cristo yo cumplo la ley de Dios. ¿Okay? No malinterpretemos lo que Pablo quiere decir aquí. Ahora, ¿cómo es entonces que Dios puede juzgar a aquellas personas que no tienen la ley? Para Dios continuar siendo imparcial realmente, ¿cómo Dios puede juzgar, a aquellas personas que nunca han escuchado la palabra de Dios? Mira lo que dice el verso 14 en adelante y él nos contesta esa pregunta. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumple por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Ven el verso 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, porque tienen una conciencia que da testimonio y sus pensamientos los acusan unas veces y los defienden otras. Pablo lo que está queriendo decir es lo siguiente, que aquella persona que nunca ha escuchado, nunca ha leído, nunca ha tenido la revelación escrita de la palabra de Dios, ya en su corazón, dentro de sí mismo, hay una ley natural que Dios puso en el hombre. Y esa ley natural que ya él conoce dentro de sí mismo. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabe que el hombre por naturaleza, innatamente, conoce lo que es bueno y malo? ¿Cómo es que el hombre conoce lo que es bueno y malo por naturaleza? Porque ya Dios lo puso en el corazón del hombre. Por naturaleza el hombre sabe lo que está mal y se avergüenza de lo que está malo. Porque usted quiere que el criminal, a la hora de cometer el crimen, siempre se esconde. No lo hacen públicamente. Se esconden porque saben que está mal. El hombre por naturaleza tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Y ahora esa ley que está escrita en sus corazones es la base del juicio de Dios sobre esa persona.
Porque ahora como ellos hacen las cosas de la ley, son ley para sí mismos, aunque no conozcan la ley de Dios que está escrita, por ejemplo, el decálogo, el no mentirás, etcétera, etcétera. O toda la palabra de Dios, que no tengan acceso a eso, por naturaleza ya Dios puso en ellos la ley escrita en sus corazones, y al ellos obrar o no obrar de acuerdo a esa ley escrita en sus corazones, eso se convierte ahora en la ley de juicio sobre sus vidas. Así que no hay excusa. No hay forma ahora en que el hombre pueda delante de Dios decir: yo no conocía, yo no sabía, estoy libre de pecado. No, aquel que peca sin la ley también perecerá. ¿Por qué? Porque tienen una ley ya natural en sus vidas, que se convierte en la base de juicios para ellos. Y Dios mirará sus obras y sus obras los condenarán. Amén. Ahora, una pregunta que quizás algunas personas se hacen, pero no podremos librarnos del juicio de Dios a través de la religión. Muchas personas creen que la religión nos libra de juicio. Nuestra gente hispana es extremadamente religiosa. Extremadamente religiosa. La religión me librará del juicio. Yo soy católico, apostólico, romano. ¿Sí que dice? O no se vaya tan lejos. Yo soy bautista, o soy evangélico, o soy aquello, o soy lo otro. Y muchas personas creen que por su religiosidad, entonces podrán ser librados del juicio. Por las prácticas externas de la religión, aplacarán entonces la ira de Dios y Dios los librará. Eso no lo puedo hablar esta mañana porque el tiempo se me acabó. La semana que viene entonces continuaremos y veremos cómo es que Pablo confronta al religioso. Confrontó ya al moralista, que puede ser religioso o no religioso, el principio del capítulo 2. Esta mañana nos enseña que no hay parcialidad con Dios, es totalmente imparcial y juzgará a todos por igual. Aún a aquellos que no tienen la ley de Dios, porque ellos son ley para sí mismos y serán juzgados por Dios mismo. Y la semana que viene entonces veremos, ¿y qué del religioso? ¿Podrá librarse? Ustedes saben la respuesta, pero lo veremos en más detalle la semana entrante. Amén.